Vale. Bueno, pues vamos a continuar con la última parte del tema este de los accidentes. Hemos visto lo último, los sistemas avanzados de asistencia al conductor, los sistemas ADAS. Y bueno, pues ya nos queda por ver solamente la última parte, como digo, que hemos visto el factor humano, el factor vehículo, y nos queda por ver el más pequeño, el más corto, que sería el factor vía y su entorno, ¿vale? Bueno, a ver, nos explican que bueno, pues lo que tenemos alrededor, lógicamente, también influye en los accidentes. Lo que es cierto es que, bueno, pues al fin y al cabo nosotros siempre tenemos que adaptarnos a todo lo que tenemos en el exterior. No es lo mismo conducir por una carretera en buenas condiciones, cuando están malas, lloviendo, con nieve, con hielo. Lógicamente tenemos, como digo, que adaptarnos, ¿vale? Si no nos adaptamos, bueno, pues al final es cuando podemos sufrir un accidente. Por eso, como decíamos al principio del tema, en la inmensa mayoría de los accidentes, el responsable, el culpable, bueno, pues suele ser el conductor, ¿eh? Pueden influir más cosas, pero el conductor es el responsable. Dicho esto, bueno, recordado esto, nos habla primero de la adherencia. Y bueno, pues como dice ahí, la adherencia es la capacidad que tienen, en este caso, las ruedas de agarrarse al pavimento. De las ruedas ya hemos hablado en el tema anterior, en el apartado anterior, y bueno, pues ahora nos toca hablar del estado de la carretera. Cuando vamos conduciendo, pues como digo, tenemos que observar cómo es esa adherencia, cómo es ese pavimento y, como digo, adaptarnos. Fijaros que dice, pavimentos que disminuyen la adherencia, brillantes, muy lisos, adoquines, carretera en mal estado, carretera sucia, mojada o con nieve o con hielo, bueno, pues eso hace que la adherencia evidentemente sea peor. ¿Cuáles son los mejores pavimentos para circular? Pues cuanto más rugosos, cuanto más ásperos sean, lógicamente la adherencia va a ser mucho, mucho mejor. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, pues tenemos que analizar un poco cómo es y, lógicamente, adaptarnos. Tenemos luego después las curvas. Bueno, las curvas, como dijimos, son peligrosas dependiendo de muchos factores, pero de hecho fijaros que cuando hablamos de dónde se producían más accidentes, decíamos que eran más en las rectas que en las curvas, simplemente por los despistes del conductor, ¿vale? Ahora bien, es cierto que en una curva hay un riesgo, que es lógicamente salirte de la carretera, y depende de varios factores. Fijaros que aquí las fuerzas bueno, los factores que hacen que nuestro vehículo tienda a salirse de la carretera, bueno, pues son la fuerza centrífuga, que esta fuerza, como dice ahí, depende también de varios factores, de cuanto más cerrada sea la curva, ¿vale? Una curva más cerrada tiende el vehículo a salirse más, la velocidad a la que vayamos circulando y, por supuesto, el peso del vehículo, la masa del vehículo. Como os digo siempre, contra la curva no podemos hacer nada, porque la curva ya está construida. Contra el peso del vehículo tampoco, porque ya lo hemos cargado con los límites y demás. Entonces nosotros en una curva tenemos que actuar siempre sobre la velocidad, ¿de acuerdo? La velocidad y, lógicamente, el volante. La fuerza centrípeta, como dice ahí, es la que hacemos nosotros con el volante, con el acelerador y demás, para contrarrestar la fuerza centrífuga, para evitar que nuestro vehículo se salga. Como os digo, decíamos hace un momento, bueno, pues nuestro vehículo tiene unos límites físicos, ¿de acuerdo? Es cierto que estos sistemas de los que hemos hablado antes tienden a mantenernos si cometemos un error por exceso de velocidad, por exceso de frenada y demás, pero insisto que, bueno, pues esto tiene un límite y si entramos en una curva a 180 km por hora y es una curva súper cerrada, por muchos sistemas que tenga nuestro vehículo, el accidente se va a producir, ¿vale? Por eso lo que nos explica aquí a continuación, bueno, es cómo nos tenemos que comportar cuando llegamos a una curva. Lo primero, bueno, pues es ver evidentemente la señalización. Y si me pone curva peligrosa, límite 40, bueno, pues por algo es. En una vía fuera de poblado que te limiten a 40 una curva, pues seguramente sea porque la curva, por el motivo que sea, no sea muy buena, sea peligrosa, ¿vale? Pero nosotros, como dice ahí, tenemos que analizar estado del pavimento, el radio de la curva, si es cerrado o no, el peralte es la inclinación de la calzada, ¿vale? Entonces, bueno, pues el peralte es fundamental porque si tenemos una curva hacia la izquierda y la inclinación de la calzada está un poco hacia la derecha, pues tiende el vehículo a sacarme de la carretera. Mientras que si el peralte es el correcto, es hacia el interior de la curva, pues lógicamente mi vehículo se agarra más. Esto, si habéis ido a un velódromo de esto de velocidad de los ciclistas,
pues fijaros que la curva es casi una pared, ¿vale? Si estuviese al revés, pues imaginaos dónde irían esos ciclistas, ¿vale? Y luego tenemos, como dice ahí, el grado de peligrosidad que nos lo indican los paneles, ¿vale? Aquí tenemos, si recordáis de cuando vimos las señales en su día, bueno, pues este panel me dice que tenemos una curva hacia la izquierda de peligrosidad baja, ¿vale? De poco peligrosa. Sin embargo, si al llegar a la curva tenemos en vez de uno, tenemos dos o tres paneles, como el caso que tiene a continuación, bueno, pues con tres paneles la peligrosidad es elevada, ¿vale? Tendrá algo la curva, pues que la haga bastante más peligroso, ¿vale? Ahora bien, fijaros que en la siguiente imagen, en el siguiente vídeo, bueno, pues nos aparece cómo nos tenemos que comportar dentro del vehículo, qué tenemos que hacer con los mandos del vehículo. Entonces, fijaros que lo primero que nos dice es que tenemos que frenar siempre antes de entrar en la curva. Esta sería la zona de frenado. De manera que desde el comienzo de la curva hasta más o menos su parte media, su vértice, no tengamos que tocar nada, solamente el volante, ¿vale? Es decir, no acelero, no freno, no toco nada, simplemente giro el volante. De forma que desde la mitad hacia el final de la curva, pues es cuando ya empezamos a darle una aceleración, como dice ahí, suave, para que las ruedas motrices agarren sobre el asfalto y una vez que salimos de la curva, pues ya cambiamos de marcha, seguimos acelerando y demás. Esto, por supuesto, es la curva teórica, ¿vale? Depende de cómo sea la curva, de cerrada, la velocidad que lleves antes de la curva y demás. Va a haber muchas curvas que las vais a tomar sin tocar el freno, ¿vale? Y hay otras curvas que vais a tener que frenar muchísimo antes de entrar en ella. Pero como digo, bueno, pues esto sería la curva teórica, la curva ideal que tendríamos que hacer, ¿vale? Ahora bien, lo que se puede producir en una curva, si yo no hago esto correctamente, entro muy rápido y clavo el freno, entro muy rápido y giro el volante muy deprisa y demás, bueno, pues o acelero demasiado brusco, puede provocarse lo que se llama el derrape, ¿vale? El derrape, pues como decimos, bueno, como dice ahí, es cuando las ruedas pierden adherencia de la calzada y bueno, pues se puede provocar lo que estáis viendo en la imagen anterior, pues incluso el vuelco de nuestro vehículo, ¿vale? Todos los derrapes se producen por un error del conductor, ¿vale? Aunque, como decimos, hay factores que pueden influir, como lo que estáis viendo en la imagen, pues estamos en la curva, pisamos el agua y el vehículo nos derrapa, pero al final es porque, bueno, no hemos sido capaces de adaptar nuestra forma de conducir a esa circunstancia concreta de ese momento, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar los derrapes? Bueno, pues conducir, como dice ahí, de forma adecuada, adaptando nuestra velocidad y el giro del volante a las circunstancias de cada momento, ¿vale? Voy a tomar una curva que está bien, la tomo yo que sea a 80, por poneros un ejemplo, pero mañana la tengo que tomar lloviendo, pues a lo mejor tendré que bajar a 60, por ejemplo. Pero es que hoy hay helado y veo que igual hay hielo, pues a lo mejor tengo que pasar a 5 kilómetros por hora. Depende muchísimo de cómo esté esa situación de la carretera y de nuestro vehículo. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer una vez que se produce el derrape? ¿Vale? Pues como dice ahí, hemos bloqueado las ruedas porque hemos frenado brusco o hemos acelerado demasiado fuerte, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que nos explica es que lo primero que tenemos que hacer es lo contrario de lo que estábamos haciendo. Es decir, si se ha bloqueado el volante porque he frenado muy fuerte, pues lo ideal sería aflojar un poco la presión del freno, ¿vale? Para que la rueda vuelva a tener adherencia y lógicamente el vehículo pueda girar. Si es, como dice ahí, por un exceso de aceleración, estoy acelerando mucho, pues lo lógico es hacer justamente lo contrario, dejar de acelerar para que las ruedas, como digo, vuelvan a tener esa adherencia, ¿vale? Ahora bien, aparte de esto, con el volante también tenemos que hacer alguna cosilla. Entonces, bueno, pues aquí os lo voy a dibujar aquí para que lo veamos. Esto lo tenemos del otro día todavía abierto por aquí. Bueno, pues imaginaos que nosotros llegamos a una curva y lo pongo mejor, ¿vale? Bueno, pues llegamos a una curva como esta. Ay, que esto no se me ha conectado, perdón, no se me ha conectado. Vale, ahora sí. Vale, pues tenemos aquí la curva. Bueno, esas curvas que dibujo yo tan buenas, ¿vale? Y bueno, pues entramos con este vehículo a esta curva, vamos en este sentido, ¿vale? Circulando en este sentido, y de repente entramos muy rápido, giro mucho el volante y el vehículo empieza a derrapar del eje trasero, ¿de acuerdo? Es decir, las ruedas traseras empiezan a derrapar, ¿vale? Hacia ese lado.
¿de acuerdo? Es decir, el eje trasero se nos va hacia la izquierda, según estáis viendo, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que dice el libro es que en este caso, si el vehículo derrapa del eje trasero, aparte de dejar de acelerar o frenar, depende de por qué se haya producido ese derrape, bueno, pues tenemos que girar las ruedas y dice el libro hacia el mismo lado que se produce el derrape. Es decir, estas ruedas están desplazándose, derrapando hacia la izquierda y yo las ruedas delanteras las tengo que girar también hacia el mismo lado, también hacia la izquierda. Daros cuenta que esto a lo mejor, igual dicho así, podemos pensar, ¿cómo? O sea, se va el coche a la izquierda y giras el volante a la izquierda, se te va a ir más. No, porque daros cuenta que en este caso nuestro vehículo va avanzando, ¿vale? Es decir, vamos circulando. Esto siempre os digo, si os pasa algún día, pero que no, eh, vamos a corregir, bueno, vamos a intentar por lo menos corregirlo sin pensar. ¿Por qué? Porque cuando el vehículo va hacia adelante, va circulando, ¿vale? Y empieza a derrapar del eje trasero, el vehículo sigue circulando hacia adelante. Entonces, lo que tú ves desde tu posición de conductor es que la parte delantera de tu vehículo se está yendo hacia la derecha, ¿vale? Está derrapando todo atrás, pero como vas hacia adelante, te vas hacia la derecha. Entonces, de forma inconsciente, giras el volante hacia el mismo lado que se produce el derrape, ¿vale? Para la teoría, aprenderlo así y ya está. Eje trasero es el que derrapa, giro el volante hacia el mismo lado que se está produciendo el derrape, ¿vale? Ahora bien, si fuese las ruedas que están derrapando las delanteras, ¿vale? El eje delantero. Bueno, pues imaginaos también aquí la curva, siempre estoy con mis líos aquí. Vale, voy a intentar hacerlo un poquito más grueso para que se vea un poco mejor, ¿vale? Bueno, entonces tenemos aquí una curva, vamos a ponerla más cerrada todavía para que lo veáis mejor, ¿vale? Y entramos con este vehículo también y empieza a derrapar, en este caso el eje delantero. Esto suele ser por un exceso de frenada, lo que decíamos ayer de clavo los frenos, las ruedas se bloquean y el vehículo no gira. Aquí tenemos un problema porque hasta que el vehículo no gire, hasta que las ruedas no se liberen, lo que hagamos con el volante va a dar un poco lo mismo, porque no va a reaccionar. Pero es cierto que este vehículo, en este caso, si se bloquean las ruedas delanteras, se iría recto, ¿vale? Pero se estaría yendo hacia el lado izquierdo de la calzada. Y en este caso, lo que tendríamos que hacer sería girar el volante hacia el lado contrario que se produce el derrape. En este caso, se va a la izquierda, pues el volante se gira hacia la derecha. Pero insisto, si las ruedas están bloqueadas, el vehículo no va a girar. Si no tenemos ABS, tendríamos que soltar un poquito el freno para que las ruedas girasen y pudiésemos meter el vehículo en la curva y evitar este problema. De todos modos, como os digo, no se trata de corregir un derrape, que está muy bien saber hacerlo, se trata de evitar que el derrape se nos produzca. Y esto, como hemos dicho, bueno, pues se consigue conduciendo de una forma adecuada. ¿De acuerdo? Si adapto la velocidad, esto no tiene por qué ocurrir para nada. Pero bueno, como digo, si nos ocurre, pues tenemos que un poco saber corregirlo. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí más o menos también todo claro. ¿No hay dudas? Vale, perfecto. Bueno, pues vamos, en el siguiente apartado ya nos habla de las condiciones adversas a la hora de circular. Y bueno, pues tenemos una que igual no le damos demasiada importancia, pero a veces es bastante peligroso, que es el sol, ¿vale? El problema que tenemos con el sol es, sobre todo, como dice ahí, en las horas crepusculares, cuando está saliendo, cuando está poniendo, cuando está en el horizonte, es cuando no vemos bien. O, por ejemplo, después de nevar o después de llover, pues ese reflejo del sol pues también es bastante malo, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que, primero, como dice ahí, llevar los cristales limpios. Un cristal sucio, cuando da el sol, no se ve prácticamente nada. Y fijaros que dice orientar el parasol y utilizar gafas de sol. El parasol, yo aquí siempre os insisto, es obligatorio utilizarlo, ¿vale? ¿Nos pueden poner una falta si no pongo el parasol y es necesario? Sí, nos la pueden poner, ¿vale? No es habitual, pero nos la pueden poner, ¿vale? Y luego, lo de las gafas de sol, bueno, pues es una recomendación bastante buena. Lo que pasa es que, bueno, pues algún examinador, eh, sobre todo antiguamente, pues había un examinador que decía, es que si te pones la gafa de sol no puedo valorar bien si miras a los espejos o no y tal. Lo pueden valorar perfectamente. De hecho, hoy en día no suelen decir nada los examinadores, pero bueno, siempre yo os digo, si os ponen alguna pega de hacer algo, no lo hagáis, ¿vale? Y de esa forma evitamos ese problema, ¿vale? Y luego, como dice ahí, bueno, pues también cuando de repente salimos de un túnel y ahí está el sol ahí, pues evidentemente hay que tener mucha precaución, ¿vale? Está saliendo, ves el sol, pues modera la velocidad por si acaso, ¿vale?
Tenemos en el siguiente apartado otro problema también, que es el viento. El viento peligroso, cuando vamos conduciendo, es el viento lateral. El viento que sopla de frente no es peligroso, hace que el vehículo consuma más combustible y corra menos, y el viento que sopla por detrás es incluso un beneficio porque empuja, ¿vale? Y el vehículo consume menos combustible. Pero como dice ahí, el viento lateral racheado, el viento fuerte de un lado, bueno, pues es un viento peligroso, sobre todo para los vehículos de pequeñas dimensiones, motocicletas, ciclomotores y demás, y también para los de grandes dimensiones que llevan poco peso, ¿vale? Que van muy bajos de peso, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el efecto peligroso cuando vamos conduciendo? Bueno, pues aparte de que el viento te está soplando fuerte, ahora sí, ahora no, ahora más tal, y tienes que ir corrigiendo la dirección, haciendo presión con el volante, bueno, pues hay un efecto, que es el que os pueden preguntar, que es lo que vais a ver ahora en la imagen, que es lo que se llama el efecto pantalla, ¿vale? El efecto pantalla no es ni más ni menos que cuando yo me cruzo o adelanto a un vehículo de grandes dimensiones, me tapa el viento, ya el viento deja de empujarme y tiende mi vehículo a irse hacia ese vehículo, ¿vale? Entonces, bueno, pues fijaros aquí que este conductor va a adelantar al camión, está haciendo fuerza con el volante y ahora fijaros cómo en el momento que está encima del camión, si os habéis fijado, el vehículo se arrima mucho a él. Y cuando rebasemos al camión, nos vuelve a empujar y se nos va hacia la línea. Fijaros en la imagen cómo se va hacia la línea, de repente ahí, ¿veis? Nos sopla, nos empuja y bueno, pues tiende a sacarnos de la carretera. Esto, bueno, pues como digo, aquí puede parecer muy leve, pero esto conduciendo es realmente peligroso. Y ya nos cuento en moto y en ciclomotor y demás lo peligroso que puede hacer, que puede ser. Entonces, bueno, pues como digo, mucha precaución con estas ráfagas de viento, porque pueden ser, como digo, fijaos cómo son los árboles, pueden ser muy peligrosas, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues como digo, esto es facilito y no hay que enredarse mucho. Vale, vamos con la lluvia. A ver, de la lluvia sí os pueden hacer alguna que otra pregunta. A ver, la lluvia tiene dos problemas. Una es la falta de visibilidad y otra es la falta de adherencia, ¿vale? Falta de visibilidad en el agua en los cristales, en los faros, en los espejos y la falta de visibilidad de las marcas viales, porque, bueno, pues obviamente está el agua por encima. Y luego la falta de adherencia, pues porque lógicamente el agua hace que la calzada sea más resbaladiza. Para mejorar la visibilidad, ¿qué tenemos que hacer? Importantísimo. Siempre, siempre, siempre poner las luces, ¿de acuerdo? Es cierto que llueve de día, ponen las luces, las quitas y dicen, pero sí veo lo mismo, no noto diferencia. ¿Cuál es el problema? Que los demás nos ven peor. Cuando vamos un día circulando por una carretera como la M40, por ejemplo, que drena fatal, salpicones de los vehículos y demás, y viene un vehículo gris, del color así del asfalto un poco, te cuesta muchísimo verle, mientras que si viene con luces, le ves perfectamente. Por lo tanto, como digo, si el día del examen, imaginaos que es a las 8 de la mañana, está lloviendo un poco, no sé si ponerlas porque se ve bien, se ve mal, tal, no sé qué, pues dudas, pon las luces y ya está, y te quitas de problemas, ¿vale? Y luego, bueno, pues como hemos dicho hace un momento, para ver mejor tenemos que utilizar el limpia parabrisas en la velocidad más lenta posible, ¿de acuerdo? Que veamos bien, pero que no vaya limpia ahí, como hemos dicho antes, como un loco. Mantenerlo ventilado el habitáculo para evitar que el vaho empañe los cristales. Bueno, pues esto igual en las clases os tenemos que enseñar a desempañar los cristales, no solamente porque me lo pueden preguntar, sino porque es algo muy útil. Yo recuerdo hace muchos años un alumno que se empezó a empañar el cristal el día del examen y se empañaba y el tío hacía así, se acercaba, miraba, miraba y no fue capaz de ponerlo. Claro, ya dijo esa amiga, dice, no ve bien, desempaña el cristal y ya le vino a la cabeza la idea, sí, es verdad, pum, lo dio y lo desempañó. Pero como digo, igual que se lo dijo el examinador, podía no haberse lo dicho y haberle puesto una falta, incluso llegar a suspenderle. ¿De acuerdo? Como digo, esto tenemos que saber manejarlo para que por los cristales podamos ver correctamente. ¿Vale? Bueno, reduce la adherencia. Vale, pues aquí tenemos un dato, que es lo que nos pueden preguntar, que es sobre la distancia de seguridad, ¿vale? Perdón, la distancia de frenado. Y fijaros que es la pregunta que os puede salir, dice, tener en cuenta que la distancia de frenado puede aumentar hasta 2 veces más en caso de lluvia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues lógicamente, si la frenada va a ser peor en caso de emergencia sobre todo, y necesito el doble de espacio para detenerme, pues ni que decir tiene que la distancia de seguridad tiene que ser también mucho mayor, ¿de acuerdo? Entonces, yo no puedo pretender ir ahí pegado al vehículo delante y de repente que frene y chocar contra él. Pues tengo que tener mucha más precaución, dejar una buena distancia para evitar esa situación de peligro, ¿vale? Y luego también nos preguntan muchas veces sobre, bueno, y lógicamente circular más despacio, más lentos
cuando llueve. Y luego nos preguntan muchas veces, que en los test, me imagino si los habéis hecho, os ha salido la pregunta, sobre el tema de las motocicletas, ¿vale? Entonces, fijaros que dice, mantenerla de forma perpendicular al suelo. Es decir, cuanto menos la tumbemos, mucho mejor, ¿vale? Entonces, si una curva yo la hago con tiempo seco, tumbando, acelerando un poquito y demás, bueno, pues lloviendo, pues intentaré tumbarla lo menos posible, porque habrá más riesgo de que la rueda patine y me vaya al suelo. Lógicamente, ir despacio, sobre todo, dice, encima de las marcas viales. Las marcas viales nos venden que es una pintura antideslizante, pero bueno, lo que nos quieran contar, pero la rueda patina y puede patinar más fácilmente que en cualquier otro lugar. Por lo tanto, también mucho cuidado. ¿Y cómo tiene que hacer los giros? Pues como dice ahí, abriendo el ángulo del giro, no cerrando mucho la moto para evitar que esa rueda patine y nos podamos caer, como el caso que hemos dicho antes, ¿vale? Entonces, como digo, sobre eso de la motocicleta os pueden preguntar, ¿vale? Tenemos luego después lo de los charcos, que bueno, pues los charcos también, y yo aquí siempre os cuento que hay que tener cuidado cómo explicamos esto. A ver, cuando nosotros vamos a pasar por encima de un charco, lo mejor que es no pisarlo, ¿vale? Lo mejor es no pisarlo. Si tenemos que pisarlo, lo segundo mejor, bueno, si tenemos que pasar, lo segundo mejor es pasar con todas las ruedas del vehículo. Y lo último mejor, pues es pisarlo con las ruedas de un lado y con las del otro, ¿vale? Pero como digo, esto dentro de la seguridad. ¿Por qué os digo esto? Bueno, pues un día dando clase, de repente íbamos por un poblado, allí en Europa, en Alcalá, la clase tranquila y demás, no sé qué, y de repente un alumno me tiró un volantazo al autocarril que ya ni miró al espejo ni nada y tal. Y dice, ¿qué haces? Y dice, no, es que dijiste que es mejor no pisar los charcos o pisarlos con las cuatro ruedas. Y claro, pero claro, si tienes un motorista ahí o tienes un vehículo y te vas a chocar contra él, es mejor pisar el charco. Entonces hay que valorarlo. Entonces, dentro de nuestras posibilidades, eso es lo mejor, ¿vale? Pero si yo tengo que pisar un charco y le piso a una velocidad adecuada, no va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Esto se refiere siempre pues, a una velocidad sobre todo elevada. Fijaros, este conductor tiene ahí un charco a la derecha. ¿Podría esquivarlo? No, porque viene un vehículo en sentido contrario. ¿Qué tiene que hacer? Lógicamente tener en cuenta que va a pisar con un lado el charco y con el otro no. Con las ruedas derechas la va a pisar, con las de la izquierda no. ¿Qué le puede provocar eso si va muy, muy rápido? Esto que vais a ver. El lado derecho pisa el charco y se frena, el lado izquierdo no, y si la velocidad es muy elevada, la rueda no está muy en buenas condiciones y demás, pues puede provocar lo que estamos viendo aquí en la imagen. La solución aquí, pues evidentemente es moderar la velocidad. No va a pegar un volantazo poniendo en riesgo al vehículo que viene en sentido contrario. A una velocidad de poblado, que estamos hablando de una veleta a 20-30 km por hora, podemos pisar un charco perfectamente que no nos va a pasar nada, ¿vale? Pues claro, para que no vuelva a ocurrir esto, ¿vale? Y luego, bueno, pues de los charcos precisamente nos explica lo que es el efecto aquaplaning o hidroplaning, ¿vale? Que bueno, pues como dice ahí, es un efecto, es un fenómeno que se produce cuando vamos muy deprisa por encima del agua y a la rueda no le da tiempo a desalojar todo el agua que se encuentra a su paso. El dibujo de la rueda dijimos que era precisamente para desalojar el agua que se encuentra a su paso, secar un poco la carretera y que la rueda vaya teniendo adherencia. ¿Qué sucede? Bueno, pues que llega un momento, fijaros, bueno, la imagen no es que tampoco sea demasiado buena, pero bueno, es lo que tenemos. Fijaros que esta zona sería el agua y literalmente la presión delante de la rueda es tan grande, llega un momento que es tan grande el agua que hay delante, que la rueda, como digo, literalmente se sube encima del agua. No es que se suba y se tire 3 horas encima del agua, ni mucho menos, pero pierde el contacto del neumático con el asfalto. Imaginaos la adherencia que puede tener pues, un trozo de goma encima del agua, pues prácticamente nula. Si en ese momento toco el freno, pues imaginaos lo que puede ocurrir. Por lo tanto, para evitar el aquaplaning, pues ¿qué tenemos que hacer? Las ruedas en buenas condiciones, la profundidad que sea la correcta. Y luego, por supuesto, adaptar la forma de conducir, la velocidad en este caso, a ese charco que tenemos. Un charco bastante grande, pues lógicamente puede ser muy, muy peligroso, ¿vale? En el caso de que tengamos que pasar, como dice ahí, por un... No lo dice. Ah, pues no lo dice. Bueno, pues yo lo cuento. Que tengamos... Mira, promociones para mí. Qué bien. Bueno, que tengamos que pasar por una zona que esté... vale. Ya sé por qué no viene, porque viene aquí. Anegada de agua, ¿vale? Una zona que, bueno, pues está lleno de agua y, bueno, pues tengamos que meternos. Primero, mucho cuidado. Primero, pensar muy bien si os metéis o no. Si es una corriente, no os metáis, porque una corriente, aunque no sea muy grande, nos puede llevar el vehículo, ¿de acuerdo?
tenemos que tenerlo claro, ¿vale? Recordar aquí que aquí muy cerquita, donde los bomberos, hay un túnel que, bueno, que a veces parece que hay poca agua y se han hundido más de un vehículo ahí, ¿vale? Entonces, como digo, si vais por una zona desconocida, mucho cuidado con esto. Pero sobre todo, muy importante, si vamos a pasar por una zona de agua, fijaros que dice a una velocidad y aceleración sostenidas, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues se trata de estar todo el tiempo acelerando para que si el agua llega al tubo de escape, el agua no entre. ¿Cómo conseguimos que no entre? Acelerando. Si yo tengo el pie en el acelerador, no pisando a fondo, ni mucho menos. Si tengo el pie en el acelerador, por el tubo de escape sale humo. Si sale humo, no puede entrar el agua. Sin embargo, si yo dejo de acelerar, pues como dice ahí, puede entrar el agua dentro del motor imaginaos lo que puede suceder. Fijaros que de hecho dice destrozándolo inmediatamente. ¿Vale? Entonces, todo el tiempo acelerando, sin dejar de acelerar, motor un poquito revolucionado, hasta que salgamos del charco, ¿vale? Y una vez que salimos de ese lugar o hemos lavado el coche, ¿vale? Hemos lavado el coche en el lavado automático y demás, bueno, pues dice probar los frenos, porque entre el disco y la pastilla ha podido entrar agua, tenemos que tocar el freno para que rocen, se calienten y la eficacia del frenado sea buena. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, esto no se os va a dar muchas veces, pero eso, no dejéis de acelerar, aunque os asustéis, porque puede ser el fin de vuestro motor. ¿Vale? Bueno, hasta aquí más o menos también todo claro. Vale, genial. Vale, pues vamos a darle el último empujoncillo a ver si conseguimos terminar este tema, que bueno, pues sería algo bueno terminarlo para que nos quede ya muy poquito para mañana. Bueno, otro problema que tenemos también cuando vamos conduciendo es la niebla. La niebla, para mí, es uno de los problemas más grandes. A mí me da mucho mal rollo la niebla y creo que es algo muy, muy peligroso. Entonces, bueno, pues dice, extremar la precaución cuando vayamos por ríos, zonas húmedas, no sé qué. A ver, extremar la precaución cuando haya niebla, ¿vale? Si vas por un río y no hay niebla, pues no tienes que hacer absolutamente nada, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tener en cuenta que la niebla pasa como la lluvia. Hay un problema de visibilidad, pero también hay un problema de adherencia, ¿vale? Daros cuenta que la niebla, bueno, pues lo que hace es que humedece la carretera y bueno, pues es como cuando empieza a llover, es el momento más peligroso. Está húmedo, esa humedad se mezcla con la mielecilla de la carretera, polvo, agua, grasa, tal, no sé qué, y hace que la calzada esté más resbaladiza. Entonces, bueno, pues como dice ahí, poner las luces para ver y que nos vean, eliminar las gotas del parabrisas, de vez en cuando darle al limpia para quitar el agua del cristal y también, por supuesto, llevarlo ventilado. Y luego ya, bueno, pues como os digo, lo de la distancia de seguridad ni os cuento. Es decir, tenemos que ser capaces de detener nuestro vehículo en la zona que tengamos de visión. Entonces, si yo llevo una mucha velocidad y ya no voy a ser capaz de detener el vehículo antes de chocar contra este, pues lo que va a pasar es que voy a chocar contra él. ¿De acuerdo? Entonces, mucha precaución, no adelantar, muy despacio. Y si fuese una niebla tremenda de estas que hay en algunos lugares, pues lo suyo, como dice ahí, sería dejar de conducir, ¿vale? Salirnos de la carretera, buscando marcas viales, fuera de ella, para evitar cualquier tipo de problema, ¿vale? Bueno, y vamos con los dos últimos, que tenemos la nieve y el hielo, que sobre todo son muy parecidos en la explicación del tema de las velocidades, ¿vale? El problema de la nieve, bueno, pues es que vamos a ver mal muchas cosas, ¿vale? Marcas viales se quitan, carretera a veces se quita, señales verticales también se tapan, entonces la visibilidad es muy mala. Vamos a intentar hacer lo que hemos visto hasta ahora, luces y demás, para ver y que nos vean mejor, pero hay otras cosas que, como digo, vamos a seguir sin verlas, ¿vale? Bueno, quitar la nieve de vez en cuando, aparte de limpia, pues a veces se queda acumulada en otras zonas, pues nos bajaremos del vehículo, lo quitaremos y ya está, ¿vale? Y el problema de la adherencia. Bueno, esto que nos van a contar aquí nos va a servir y además es lo que nos pueden preguntar tanto para el hielo como para la nieve, porque de hecho, como dice ahí, la nieve endurecida pues prácticamente es igual el efecto que el hielo, de hecho eso es el hielo. Recordar Filomena, la que tuvimos aquí hace un par de años, que bueno, pues como digo siempre, el primer día jiji, jaja, qué divertido, la bola, agua, cómo está todo, qué bonito, qué chulo, tal, no sé qué. Al día siguiente todo lo de abajo era hielo. Entonces la circulación fue imposible, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, eso que pasó aquí, pues bueno, lo mejor es no conducir. Pero lógicamente, pues cuando hay algo de hielo, pues hay que tener, si hay que circular, pues hay que tener precaución, ¿vale? Entonces, nos van a preguntar sobre
¿Qué marcha tenemos que llevar? Lógicamente hay que ir despacio, con mucha precaución, utilizar, como dice ahí, el freno motor, es decir, tocar el freno lo menos posible, sino que el motor nos vaya reteniendo. Y lo que nos van a preguntar, como digo, sobre el tema de las marchas, ¿vale? Entonces, fijaros lo que dice aquí. Utilizar la marcha más alta posible, segunda o tercera, para iniciar la marcha circular en curvas y pendientes ascendentes. Es decir, para todo, menos para las pendientes descendentes, vamos a utilizar la marcha más alta posible. Dentro de que vamos a llevar una velocidad muy baja, pues dentro de esa velocidad baja, como dice ahí, si podemos llevar la tercera en vez de la segunda, pues mejor tercera, ¿vale? Entonces, dentro de la velocidad que llevemos, la marcha más alta que nos permita esa reducida de velocidad. Para todo, excepto para las pendientes descendentes. Porque para las pendientes descendentes, fijaros que nos dice, la recomendación es la marcha más corta posible. ¿Para qué? Para que actúe el freno motor. Cuando explicamos lo de las marchas, decíamos, la primera velocidad es la que más fuerza tiene, pero menos velocidad desarrolla. La quinta o la sexta es la que más velocidad, pero menos fuerza. Entonces, voy a iniciar la marcha. Si yo a mi vehículo le paso mucha fuerza a la rueda, ¿qué es lo que puede pasar? Que puede patinar, ¿vale? Entonces, en primera, que tiene más fuerza, puede patinar. Si yo intento salir en segunda o en tercera, la fuerza que estoy haciendo sobre la rueda es menor y tengo más posibilidades de que la rueda agarre y salga bien, ¿de acuerdo? Si hay una placa de hielo tremenda, pues va a ser bastante difícil. Pero como digo, tenemos más posibilidades. Entonces, para todo, la marcha más alta posible por el motivo de la fuerza. Sin embargo, en la pendiente descendente, ¿qué me interesa? Tocar el freno lo menos posible. Entonces llevaré en ese caso una marcha corta, os pongo el ejemplo más exagerado, pongo primera y suelto todo. Suelto el freno, suelto el embrague y suelto el acelerador. ¿Qué va a suceder? Pues que las ruedas, el motor no va a permitir que las ruedas giren muy rápido, el vehículo va a bajar despacito y voy a tener que tocar el freno lo menos posible. Entonces, como os digo siempre, aprenderlo de esta forma y ya está. Para todo, la marcha más alta posible, para las pendientes descendentes, la marcha más corta posible. Si lo aprendéis así, pues ya veis que no tenéis ningún problema, ¿vale? Y luego, si os toca un día conducir así, pues recordar estos consejos. Y luego, bueno, pues en el caso de la nieve también, por supuesto, bueno, aumentar la distancia de seguridad ni qué decir tiene. Y fijaros que dice intentar circular por los surcos, ¿vale? Es decir, por donde han pasado los otros vehículos, porque la idea es que nuestro vehículo vaya tocando el asfalto. Si toca el asfalto, pues lógicamente la adherencia va a ser mejor que si tocas el hielo o la nieve, ¿vale? Bueno, del hielo, lo que es la adherencia ya está vista, bueno, pues más o menos lo mismo, pero aquí tenemos otra cosa que nos pueden preguntar, que fijaros que nos habla de la distancia de frenado. La distancia de frenado con lluvia, hemos dicho, puede aumentar hasta 2 veces más. Con hielo, fijaros, hasta 10 veces más. Es decir, una rueda por encima del hielo es algo que prácticamente no tiene nada de adherencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues como dice aquí, tenemos que tener mucha precaución porque puede haber hielo incluso cuando luce el sol. Entonces, bueno, pues esto donde vivimos, en Colada, San Fernando, en poblaciones grandes y demás, bueno, pues está muy controlado y en las zonas que suele haber hielo, pues ya ponen sal y demás para que no se forme por la noche. Pero es cierto que, bueno, pues ahí por carreteras un poco más perdidas o zonas más exteriores, pueblos más pequeños, pues puede pasar lo que estamos viendo en la imagen. Luce el sol, se ve que no son las 8 de la mañana, que es bastante más tarde, pero fijaros que hay zonas sombrías en las cuales, bueno, pues existe esa placa de hielo. A lo mejor ahí no da el sol en todo el invierno. Entonces, lógicamente, pues hay que tener mucha precaución. Además, tenemos que tener mucha precaución, ¿por qué? Porque los elementos que nos pone aquí para mejorar la adherencia, en estos casos no nos sirven. Pues claro, daros cuenta que yo no puedo llegar y decir, bueno, pues como aquí hay una placa de hielo, me bajo, le pongo las cadenas y paso. Y cuando pase, me bajo y se las quito. Y cuando me encuentre otra placa de hielo, me bajo y las pongo. Entonces, lógicamente, eso no nos sirve, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando hay una placa de hielo? Adaptar la velocidad. Circular muy despacito, hacerlo todo muy suave, volante, freno, acelerador, con mucho cuidado, para evitar, bueno, pues que lógicamente esas ruedas puedan patinar y podamos tener un accidente.
¿de acuerdo? Entonces, como digo, mucha precaución cuando veáis hielo en la calzada, porque realmente es algo muy peligroso, ¿vale? Bueno, y luego lo de las recomendaciones, bueno, pues nos habla lo de los cristales, fijaros que dice tapa los cristales y muy importante, evita que el limpiaparabrisas toque el cristal, ¿vale? Mucho cuidado con esto. Con el hielo de las por las mañanas no suele suceder, pero sobre todo si vais a la nieve, si esquiáis, hacéis snow o algo de eso, veréis que muchos conductores dejan los limpias levantados, ¿vale? ¿Esto para qué es? Bueno, pues porque si nieva, la goma del limpia está tocando el cristal, la nieve que hay ahí se congela y llegas y dices, voy a quitarlo, pum, das al limpia, hace un ras y se queda la goma pegada y te has quedado sin limpias, ¿de acuerdo? Entonces, lo suyo es, como dice ahí, bueno, pues si podemos tapar los cristales, como veis algunas veces, gente con cartones los tapa y demás, y los limpias, bueno, pues intentaremos evitar que toquen directamente con el cristal para evitar que se congelen. Como digo, pues en las zonas estas de esquí y demás, pues todo el mundo levanta los limpias para que estén en el aire y no lleguen a esa congelación y se peguen ahí en los cristales. ¿De acuerdo? Para quitar el hielo de los cristales, el hielo exterior, bueno, pues muy importante también, procurar circular una vez que hayáis quitado todo el hielo de los cristales, ¿vale? Os digo esto porque hay gente que por las mañanas rasca un cuadradito así y luego ya más adelante con la calefacción pues ya lo quitamos del todo. Bueno, pues ese rato que vas conduciendo con ese cuadradito no ves prácticamente nada, ¿de acuerdo? Es decir, toda la visibilidad que te dan los cristales laterales, que te dan el cristal delantero en la parte derecha, la parte izquierda, la pierdes, ¿de acuerdo? Entonces, ya que estoy rascando, voy a rascar un poco más, ¿vale? Hay que llevar un rascador en el vehículo, si estacionamos en la calle, que vale 60 céntimos en el chino, porque igual ves a mucha gente rascando que si con una tarjeta de crédito, con un plástico, con no sé qué, sino comprarte un rascador y rasca un poco decentemente. Y luego, bueno, pues también es conveniente utilizar alcohol, ¿de acuerdo? Nunca agua caliente, lógicamente. Y el alcohol, bueno, no tiene que ser el del botiquín. Bueno, pues hay en las tiendas de repuestos y demás unos sprays que te venden para quitar el hielo, pero realmente la composición de este líquido pues es básicamente alcohol, ¿de acuerdo? Que es lo que quita ese hielo, ¿vale? Luego utilizar, bueno, pues los sistemas de ventilación también y esto que veis aquí en la imagen, esas rayitas que veis paralelas en el cristal trasero, que eso es lo que se llama la luneta térmica, ¿de acuerdo? Eso lo damos y sirve para quitar el vaho, pero también sirve para quitar el hielo, deshacer el hielo y que veamos de la forma correcta, ¿vale? Bueno, son las 9, pero vamos a ver esto último, ¿vale? Me interesa ya terminarlo, dejarlo finiquitado para que mañana nos quede ya muy poquito por ver. Y tenemos los sistemas para, dice, mejorar la adherencia. Entonces, esto es lo que os decía, que en la zona donde vivimos no nos sirve mucho. Las cadenas, o bueno, las lonas que se ponen alrededor de la rueda, para mejorar la adherencia es conveniente ponerla solamente, bueno, hay que ponerla solamente en estos casos muy concretos. Daros cuenta que, bueno, pues esto lo que provoca es que si lo utilizo cuando no hay nieve ni nada, pues puede, bueno, puede no, deforma la rueda, ¿vale? Entonces no es para nada recomendable y, bueno, nadie lo va a hacer, poner las cadenas cuando no es necesario. ¿Dónde se ponen las cadenas? Bueno, pues fijaros, muy importante, al menos en una rueda a cada lado del mismo eje motor. ¿Qué significa esto? Bueno, pues fijaros muy rápidamente. Tenemos básicamente tres tipos de vehículos, ¿vale? Tenemos lo que se llaman los vehículos de tracción, esto creo que lo hemos explicado alguna vez. Tenemos aquí el vehículo de tracción, que es, bueno, pongo aquí la T de tracción, cuando el motor del vehículo, esto sería el motor, ¿vale? Le transmite la fuerza a las ruedas delanteras, ¿vale? Entonces, como estas son las ruedas que reciben la fuerza del motor, son las ruedas motrices, las ruedas motoras, y las cadenas se ponen en estas ruedas, ¿vale? Tenemos los vehículos de propulsión, que bueno, pues entenderéis que serán los que el motor le pasa la fuerza a las ruedas traseras, ¿vale? Las ruedas traseras son las que propulsan, las que empujan el vehículo, y bueno, pues ahí se pondrían las cadenas. Y luego tenemos los vehículos de tracción total o 4x4 que transmite la rueda, perdón, la fuerza a todas las ruedas del vehículo, ¿vale? Entonces, el reglamento dice que con esta señal tenemos que ponerlos por lo menos en una rueda a cada lado del eje motor. Entonces, bueno, pues podríamos ponerlas delante o detrás o, si queremos, perfectamente podríamos ponerlo en las cuatro ruedas, ¿vale? Aunque el reglamento me obliga solamente a llevar dos cadenas.
Si las cadenas son obligatorias, si está la señal que veremos aquí hace un momento, bueno, pues no se puede seguir circulando sin las cadenas, ¿de acuerdo? Nos pueden sancionar por ello, ¿vale? Ahora bien, hay otro dispositivo que es el neumático especial, que son los neumáticos con los tacos más anchos, más profundos y demás, que sirven, como dice ahí, para el barro o la nieve, que llevan esta indicación, la MIS, o los neumáticos con clavos, que si os fijáis en la imagen, son unos clavitos con unas puntas redondeadas que mejoran la adherencia, sobre todo en hielo, ¿vale? Esto, lo de los clavos, bueno, pues aquí en España no se utiliza, porque lógicamente no te levantas todas las mañanas y están todas las carreteras heladas. Esto en países nórdicos, pues, lógicamente, sí se suele utilizar, pero aquí evidentemente no, ¿vale? Muy importante, si tenemos cadenas y vamos a ir a un sitio que las podemos tener que utilizar, lo conveniente es ponerlas un día antes de llegar a ese lugar, porque las cadenas son complicadillas algunas de poner, ¿vale? Entonces estás ahí con el frío poniéndolas y encima no las has puesto nunca, pues lo normal es que las pongas mal, ¿eh? Bueno, entonces un día tranquilamente las colocas para que veas cómo van y de esa forma, bueno, pues sabrás cuando te hagan falta ponerlas mucho mejor. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, hemos terminado este tema de los accidentes, ¿vale? Nos hemos pasado un pelín, pero bueno, lo hemos conseguido. Voy a cortar la grabación para seguir contándoos, ¿vale?